Menos voluntarismo, menos eslogans, menos división. Un presidente de la República que destruyó las instituciones. De parte de los comunistas no hubo lucro. Se nos está acusando a nosotros de lucrar, de haber recibido plata. Todo son mentiras. A mí parecer un gasto excesivo. Esos cambios los vamos a hacer en el marco institucional que tenemos, porque creo que 3 reformas para 4 años es bastante. Están todos afilando los dientes acá en el estudio después de haber visto esa presentación de lo más destacado de la semana. Buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos, el debate con que parte la semana en CNN Chile. Una semana que en los días previos ha estado marcado, claro, entre otras cosas, por el enfrentamiento abierto entre el expresidente Sebastián Piñera y el gobierno. Todo partió el jueves de la semana pasada cuando el expresidente Piñera dijo la que es nuestra primera candidata a ser la frase de la semana. Escuchemos a Sebastián Piñera. Que amerita, ahora que estamos cumpliendo los primeros 6 meses de este gobierno, una profunda reflexión con un espíritu distinto. Menos voluntarismo, menos eslogans, menos división, más diálogo, más unidad, más cordura, más búsqueda de acuerdos y entendimientos. Ahí están las palabras del expresidente Piñera que desataron la reacción inmediata de la moneda. No se demoró nada en responder el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y sus palabras son segunda candidata a frase de la semana. Yo le pediría la verdad a un presidente de la República que dejó la economía a la baja. Un presidente de la República que destruyó la salud pública. Un presidente de la República que no cumplió en nada su agenda antidelincuencia. Recordemos las frases de campaña. Un presidente de la República que destruyó las instituciones. Recordemos el caso de impuestos internos, la encuesta CACEN, recordemos el mejor censo de la historia. Yo le pediría a un presidente de la República que definió a la educación como un bien de consumo, que tenga tino y prudencia, y que la verdad no se deje llevar por la ansiedad de precandidato presidencial. Ahí está, segunda candidata a frase de la semana, la de Rodrigo Peñailillo. Habló el ministro del Interior, habló la ministra Rincón, habló el ministro Gómez, habló el ministro Arenas. Faltó el ministro de Bienes Nacionales, nomás creo que le saliera a responder al presidente Piñera. Y también el ministro vocero, Álvaro Elizalde, y esa es la tercera candidata a frase de la semana. Nosotros estamos liderando un proyecto nacional. Sebastián Piñera está impulsando su agenda personal. Mientras el gobierno piensa en Chile, Sebastián Piñera piensa en Sebastián Piñera. Ahí están, pues tenemos muchos otros temas para discutir en Ciudadanos, pero esas son las 3 candidatas a frase de la semana y nuestro primer tema para el debate con nuestros panelistas de siempre, Laura Albornoz, Hernán Larraín, Joaquín Lavín, Alberto Mayol. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Joaquín, tu voto para frase de la semana. Mira, yo voy a votar por la frase de Sebastián Piñera, porque en el fondo es el origen de las otras frases. A las otras frases, la del ministro Peñailillo, yo la encuentro súper destemplada. Quizás podemos discutirla aquí después, el presidente que destruyó esto, que destruyó lo otro. La verdad es que no, o sea, fueron 4 años en que se creó 1 millón de empleos, todo lo contrario. Pero en fin, yo siento que el presidente Piñera lo que hizo fue hacer un llamado, y fue la frase ahí, a la reflexión. Él es una persona que le pone el pecho a las balas, dice, mira, el país va por mal camino. Quiero decir que hago un llamado a la reflexión, tomemos a lo mejor un camino distinto, más de unidad, más de acuerdo. Creo que sintoniza además con la gente en la encuesta CEP. Esa para mí es la frase de la semana. Ok, Alberto. Es difícil saber, me parece que entre Piñera y Peñailillo está la frase, pero yo tengo la impresión de que al menos si alguien saca algo en limpio en medio de esta escena, creo que le sale mal el tiro a Piñera porque gasta la munición muy rápido. La verdad es que las críticas que él hizo ahora es algo que en un par de meses más
es mucho más pertinente, mucho más claro, y la verdad es que creo que saca mucho partido de la situación Peña y Lillo, que queda en medio de una escena de precandidatos presidenciales donde él mismo nombra ese hecho de que Sebastián Piñera va a ser un precandidato y con los claros intereses que tiene Peña y Lillo en esas lides. Me parece que él, al responderle, defendiendo además a la presidenta, qué sé yo, queda muy bien parado en términos de la escena. Por tanto, yo creo que la frase de Peña y Lillo, que además le hace un pequeño recuerdo sistemático a Piñera, fue bastante más elocuente que la frase de Piñera, que es una lista de supermercados, básicamente. ¿Laura? No, yo entiendo. ¿Por qué le preguntan siempre a Mayor primero de mí? Porque a mí me quitan las palabras de la boca textualmente. Yo considero que es... Pero que si lo dijeras antes sería peor. Si lo dijera antes sería peor porque yo estaría en desacuerdo. No, yo considero que... tema de cámara en todo caso. Yo considero que Peña y Lillo demuestra mucho liderazgo con la respuesta que le da, además en el tiempo oportuno, al presidente en una cuestión que sorprende, porque esta es una práctica que no se estila. Se puede cambiar la práctica, pero en principio no se estila de parte del expresidente, y él muestra liderazgo, muestra templanza, enumera los ejemplos, demuestra las situaciones en las que le enrostra las situaciones en las cuales el gobierno de Sebastián Piñera cometió errores. Yo encuentro que además lo hace de una manera muy pausada y demostrando un liderazgo que llama la atención. Lo que logra es que entre sus adeptos, yo entiendo que en la derecha no cause ninguna simpatía, pero en la nueva mayoría genera una sensación de cohesión y de buena recepción. A la gente le gustó Peña y Lillo, lo aprobó como en su actitud, y yo creo que él sale favorecido con esta frase. Yo también me voy a quedar con el ministro del Interior por una razón distinta, porque yo creo que aquí, y es el punto, digamos, de hecho las tres frases de la semana son y responden al mismo capítulo, tomaron unas declaraciones del presidente Piñera que me parecieron dentro de todo razonables, era una invitación a una reflexión, pero lo transformaron en un hito político. Todo el gobierno salió a reaccionar y sin duda el más duro fue el ministro Peña y Lillo. Tengo la impresión de que en las últimas semanas ha habido un desorden político interno importante en la nueva mayoría. Esta fue una gran y perfecta excusa para ordenar a la nueva mayoría en torno a un adversario común, que es naturalmente, y después de ver las últimas encuestas, el candidato mejor posicionado para la próxima elección dentro de la centro-derecha, que es Sebastián Piñera. Ok, a ver, en primer lugar, ¿por qué Sebastián Piñera toma la decisión de salir a decir lo que dijo en este momento? ¿Qué creen que está buscando? ¿Cuál es la estrategia o el razonamiento que hay detrás de lo que hace el expresidente? Yo pienso, Daniel, que no hay ninguna estrategia especial. O sea, pienso que el presidente Piñera es así. O sea, él dice lo que piensa y está dispuesto a enfrentar las consecuencias de eso. Y ha sido su estilo permanente. Entonces, ¿qué es lo que él ve? Es lo que él ve que hay un gobierno que en estos 5 meses prácticamente le ha echado la culpa de todo. Oye, el frenazo de la economía, no, que viene del gobierno anterior. El metro, no, es que resulta que se despidieron los operarios, digamos, durante el gobierno anterior. El robo al aeropuerto, lo único que falta, digamos, que también fue culpa del presidente Piñera. Entonces, obviamente, a un presidente que le echan la culpa de todo, porque esa es la verdad lo que ocurrió estos 5 meses. Propia, Joaquín? No, pero es obviamente que un presidente que le echan la culpa de todo, que siente que el país va por mal camino, tiene que reaccionar. Y no creo que corresponda. Yo sí, a lo mejor soy su asesor de marketing, no tengo idea si le digo, oye, habla, no habla. Él no está pensando en eso. Algunos dicen, oye, esto es una estrategia presidencial. Él no está pensando en eso. ¿No hubiera sido mejor estrategia que alguno de sus cercanos fuera el que respondiera a las críticas, o mejor que salga el directamente? Por eso te digo, este es Sebastián Piñera, químicamente puro, 100%. Él es así, siente que el país va por mal camino, en muchas cosas, y lo quiere decir. Okay. Y eso es lo que dijo. Laura, ¿tú crees que es un acierto o un error lo que está haciendo? Yo creo que es un error, que no puede controlar su temperamento para bien o para mal. Yo no voy a hablar mal de un expresidente de la persona, sí, de sus actos. Y yo creo que él no puede controlar su temperamento y bien. Lo que pasa es que me parece que todas las recomendaciones que da son erradas. Respecto de la economía, respecto de su análisis de la economía, respecto de su análisis de la reforma, yo creo que son todas equivocadas. Ahora, él lo hará bien o mal, cada uno tiene su personalidad, la tengo yo, cada uno hace y cometemos errores, y en eso no voy a entrar en cuestión porque estos son temas de fondo, no de forma, no es un debate de personas, es un debate de contenido. Y yo creo que él no puede más con sí mismo, y lo que gatilla esto es la irrupción de Velasco y Marco Enrique dominando, y eso ansiedad por decir, chuta, no puedo quedar atrás en este debate, y la misma ansiedad
que ojo, no porque no lo expresen, no la tienen otros candidatos ocultos. Yo creo que se muerde la lengua de posicionarse como candidato a otras personas, como siempre ha sucedido. Lo que pasa es que la existencia de tanta diversidad de reformas y todas tan estructurales genera, entre comillas, un poco este espacio también para que jueguen más jugadores, ¿no? Más jugadores que se metan a hablar de algo que es inoportuno en esta época. Pero yo te aseguro que hay otros candidatos presidenciales que les gustaría tener el mismo protagonismo. Hernán, como alguien que trabajó precisamente en estrategias con el expresidente Piñera, ¿es tan indisciplinado el expresidente Piñera o sigue estrategias en cuanto a su comunicación, en cuanto a sus tiempos, etcétera? A ver, primero, Sebastián Piñera es un líder, es un expresidente, los que trabajamos con él éramos asesores y por tanto recomendábamos distintas alternativas y él naturalmente era el que tomaba las decisiones y sigue siendo así y mi impresión es que, como dice Joaquín, siempre va a ser así. Creo que lo que hay que observar en este capítulo para el propio expresidente es lo delicado, digamos, que puede ser para su propio liderazgo, que tiene que ser cuidado, el hecho de intervenir públicamente, porque es perfectamente utilizado como un flanco para ordenar y unir al gobierno, digamos. Dicho eso, creo que también, digamos las cosas como son, el presidente no dijo nada de otro mundo. Invitó a una reflexión a 6 meses donde evidentemente nadie hubiera esperado que la presidenta Bachelet, con ese programa, digamos, tan popular, con mayoría en los congresos, con una agenda tan potente, iba a tener un gobierno con todos los problemas políticos que ha tenido, tanto en la tributaria, en la educacional, los problemas que está teniendo en materia económica, las discusiones respecto de un posible cambio de gabinete. Esto fue una muy buena excusa para cambiar la conversación. Pero si nos concentramos en qué le está pasando al gobierno y la intención que hace el presidente, me parece que es bastante sensato. Entonces el expresidente Piñera comete un error al darle una excusa al gobierno para cambiar la discusión y para centrarse o para concentrarse en torno a un enemigo en común. Claro, mi observación es que a futuro sería interesante que el presidente viera que él puede ser perfectamente utilizado como excusa para ordenar al gobierno, sobre todo cuando está en el desorden que está hoy. ¿Está mejor que se quede en silencio? Que va a tener que medir y va a participar igual, pero creo que hay que observar figuras como las de Ricardo Lagos que participaban de vez en cuando en el debate sin participar en la coyuntura, pero siempre instalando una visión de largo plazo como un buen estadista. Sí, yo creo que a Sebastián Piñera yo creo que siempre se le han confundido, una impresión que tengo las decisiones impulsivas con las estrategias, y de hecho hace estrategias para decisiones que son en realidad impulsivas. Aquí hubo una estrategia. La estrategia fue, por ejemplo, parapetarse en la Universidad de los Andes para decir esto. Eso es cerrar el flanco con la derecha más conservadora, quedar instalado en ese grupo. Él ha tenido un éxito notable en la posibilidad de transformar a la UDI de un partido díscolo con él a un partido directamente disciplinado a favor de él. Eso es un éxito enorme. Desactivó a los principales liderazgos que podían ser obstáculo para él. Tiene básicamente bailando al son de su música a una directiva joven e inexperta en la UDI. Y la verdad es que la UDI, que cuando fue traicionada por Piñera después de que salió a salvar el gobierno anterior, gritó a todos lados de que jamás iba a aceptar tener a Piñera de candidato, hoy día lo veo con bastante claridad de que es la única aparente posibilidad que tiene la derecha, por lo tanto va a tener que tragárselo. Ahora, para efectos de la relación con la nueva mayoría, me parece que fue un error y creo que además fue como esas cosas que uno dice, voy a esperar 6 meses, 1 año para tal cosa, y cuando a punto de que se cumplan ya dicen, no doy más y quiero hablar. Y la verdad es que yo creo que no era todavía un buen momento, porque cobró un cheque ahora y ya no lo puede cobrar de nuevo, después ya no puede salir a decir, ven, yo les dije que resulta que la desaceleración, todos sabemos que va a haber crisis, pero él podía sacar cobrar un buen cheque de eso y lo cobró demasiado temprano. Yo creo distinto a Alberto. Primero, siento que lo que dijo el presidente Piñera sintoniza con la gente en este minuto. O sea, cuando él le hace el llamado a la reflexión, lo que la gente está pidiendo hoy día en Chile, y ese es el resultado de la encuesta CEP, es una reflexión. O sea, ¿qué dice la gente cuando en un 63% dice yo prefiero acuerdos? En el fondo es, oye, vamos por un camino, cuidado, seamos más moderados, reflexionemos. Eso es lo que dijo el presidente Piñera. Lo que dice Alberto respecto a cobrar un cheque ahora, en la medida en que la economía se siga frenando, si es que eso ocurre, ojalá no ocurra, pero si se sigue frenando, obviamente que la gente cada vez más va a empezar a pensar, oye, resulta que el presidente Piñera creó 1 millón de empleos. En estos 5 meses ya se han perdido 90.000. Alguien me puede decir, no, pero que son los ciclos económicos. No son los ciclos económicos. O sea, Michelle Bachelet puede tener muchas cualidades, y yo las he reconocido siempre, pero una cualidad no tiene,
Ella no es buena para crear empleo. No es buena, eso es definitivo. Evidentemente tú quieres Eso fue... una idea. No, si no estoy instalando ninguna idea. Déjame terminar, Laura. Estoy instalando ninguna idea. No fue capaz de crear empleo en su gobierno anterior, tampoco ahora. Entonces, obviamente que eso, en la medida que la economía se vaya frenando, va a ir permeando. Entonces, ante eso, que son verdades que de alguna forma duelen, las que dijo el presidente Piñera, el gobierno reacciona de una forma demasiado destemplada. Presidente que destruyó las instituciones. Cualquiera que ve esto, lo escucha esto y dice, pero ¿cómo? Entonces este país, ¿qué pasó? Se destruyeron las instituciones. No pasó nada, el país siguió igual. No, es que yo creo que Joaquín vuelve a hacer algo que es muy efectivo desde el punto de vista de las comunicaciones, que es volver a repetir ciertas ideas para que vayan quedando, de tanto darle, vaya quedando en la opinión pública. Y la verdad es que eso no es efectivo. El presidente actuó de manera incontrolada, haciendo algo, cobrando un cheque con anticipación, y la verdad es que se hace una contradicción además, porque él no ve la necesidad de hablar acerca de la economía. Podemos hablar en otro momento, me gustaría que pudiésemos debatir sobre el tema de la generación de empleo y la falsedad de la construcción de los millones de empleos de Piñera, porque yo tengo datos y cifras y hay estudios de la Fundación Sol y de otras instituciones que hablan de la calidad y la precariedad del empleo bastante transitorio que generó durante el gobierno de Piñera, pero eso lo podemos hablar después. Otra cosa es la calidad. Bueno, y ambas cosas. Pero la cantidad la discutimos, la calidad. Pero lo podríamos hablar en otro momento. Ese no es para no distraerme. Hablemos en otro momento. Yo lo que quiero decir es que Tú hablas de la necesidad del que se encuentra el Estado país, la situación en que se encuentra el país, la necesidad de hablar, y acto seguido dice al principio que él revisa la encuesta CEP y hace lo que la encuesta, de nuevo, una vez más, lo que es su tradición. Él gobernó en base a la encuesta y posiblemente no es el único, lo haga mucho y es un error. Entonces él vio la encuesta CEP y dijo lo que quiere la gente es que empaticen con la situación económica. Fíjate que ni siquiera logra eso, porque todavía los efectos de esta crisis internacional o este bajón internacional ni siquiera llegan a Chile de manera tan clara y evidente, salvo la alza del precio de ciertos bienes. Pero no llega de manera... Entonces también es inoportuno, extemporáneo su intromisión. Yo creo que él simplemente no se pudo contener, vio la CEP y él aparece la mejor posicionado de la derecha, pero muy por debajo de ciertos otros nombres, y claramente vio la oportunidad para reaparecer. Cuando tú tienes un desorden en la casa, cuando tienes la alianza así de destrozada como está, como terminó después de una campaña presidencial donde tuvo 3 candidatos, es lo que primero yo haría si fuera su persona, y no quiero desacreditarlo porque es un expresidente y le tengo respeto, pero lo que yo hubiese hecho es ordenar un poquito la casa y el despelote que tienen los partidos entre comillas de la alianza antes de meterse a opinar acerca de lo que pasa en la casa del vecino. Hablando pero solo decir de que finalmente el presidente Piñera está en la agenda, el gobierno se ordenó para poder realzarlo, se transforma en una crítica y se le pone en primera línea de fuego. Y además, del día, por eso estamos hablando. Sí, pero las 3 frases, es el tema de la semana en parte importante por el propio gobierno, y así como si bien recibe críticas, no deja de estar en primera línea. Sí, claro, y una de las cosas que llamó la atención fue lo rápido y lo ordenado que reacciona el gobierno. Da la impresión de que esto estaba más o menos, estaban esperando de que Piñera hablara para salir a responderle, porque Peñalillo le responde de inmediato con un discurso bien armado, y luego salen uno a uno los ministros, el ministro Gómez, la ministra Rincón, el ministro Arena, el ministro Elizalde, todos a pegarle a Piñera. O sea, había aquí una claridad de que al gobierno le convenía que Piñera hablara para poder ponerse en contra de él. O sea, me parece evidente que hay una acción coordinada del gobierno en contra de un adversario común. Esa alternativa es que hay muchos candidatos presidenciales. ¿Y cuál es la alternativa? Que hay muchos candidatos presidenciales. Pero que inexplicable. Estamos aquí para dialogar y reflexionar en conjunto, ¿no? Puede ser. ¿Cuál es un candidato presidencial? No sé, lo que tú mencionaste, a lo mejor hay varios candidatos que quieren, Peñalillo. Desde la DC, dime uno. Tuvo un comportamiento parecido al presidente Piñera, que hablé lo que pensaba, no debería haberlo dicho. Yo nombré a los ministros Gómez, Rincón, Peñalillo, y Laura dijo hay muchos candidatos presidenciales. No, pero lo que pasa es que está bien, tú dices el gobierno elaboró una respuesta rápida, sí, pero la respuesta del ministro Peñalillo es muy destemplada. O sea, es como demasiado pasada para la punta. O sea, es muy descalificatoria y fuera del sentido común. O sea, ¿Decir que destruyó las instituciones es una exageración? Obviamente, que una exageración absoluta. ¿Qué instituciones? ¿Qué destruyó qué? Alberto, ¿es una exageración? El presidente que destruyó la salud pública. Pero por favor, 24 hospitales construidos, lista de espera. O sea, ¿quién va a creer una cosa así? Entonces, es demasiado exageradamente destemplada la respuesta del ministro Peñalillo. Significa que la crítica que le hizo Sebastián Piñera al gobierno dolió demasiado, como que se picó un poco. Ese es el fondo. Alberto, ¿es una exageración o estuvo en el tono? No, yo creo que el tono le convenía a Peñalillo. Yo creo que Peñalillo está en una necesita por
por ser un nombre recientemente aparecido. No olvidemos que uno de los grandes problemas que ha tenido históricamente el bacheletismo es que no logra generar un heredero o una heredera. Y esta es la primera vez que aparentemente hay un esfuerzo sistemático por construir esa herencia. Y Peñalillo es el nominado dentro de una generación de personas bastante que no tienen mucha visibilidad pública, jóvenes, que son el grupo más cercano a Bachelet. Peñalillo está intentando salir de escena, lo hace a mi juicio inteligentemente, respondiendo a Piñera y defendiendo a Bachelet, o sea, en una escena totalmente presidenciable, saca partido de la escena. Está destemplado, evidentemente, está destemplado para lo que es el cargo, su investidura, qué sé yo, pero ese carácter destemplado le conviene a la hora de salir a defender, digamos, a su presidenta versus un presidente que está rompiendo más las reglas tácitas, digamos, del poder. Yo creo que fue una jugada inteligente, creo que el juicio respecto a la crisis de las instituciones es cierto, salvo que hay un pequeño detalle, que la primera señal de crisis institucional se produjo para el terremoto, y eso fue en el gobierno de Bachelet, esa es la primera señal potente de la crisis institucional. De ahí Piñera se dio un festín con las instituciones, básicamente, Barrancones, el censo, la encuesta CACEN, qué sé yo, en fin, o sea, tenemos una cantidad importante, y es cosa de ver los datos de las instituciones, si tanto que se creen en las encuestas, el 2011, 2012 las instituciones cayeron increíblemente todas en su aprobación, por tanto, efectivamente el fenómeno aconteció. Ahora, me parece que efectivamente la estrategia de Peñalillo, lo que no entendí es por qué contestaron todos los demás en hilera. Eso me parece un poco raro, digamos. Creo que es darle demasiado realce y no creo que a Piñera le haga demasiado daño que salgan todo el gobierno a contestarle. Sí, creo que eso es necesario. Fue mucho. Hablando de eventuales candidatos y que además la encuesta siempre dio gran visibilidad, Andrés Velasco aparece posicionado en la encuesta a ser como el segundo político con mejor evaluación, solamente después de la presidenta Bachelet, y de inmediato se convierte en un protagonista y parece que algunos se empiezan a poner nerviosos en la nueva mayoría, y viene esta idea de que tienen que definirse la gente que está, los velasquistas, la gente de fuerza pública que está dentro del gobierno. ¿Es correcto eso? ¿Tienen que definirse en si están o no están dentro del gobierno? Miro a cualquiera que quiera responder. O sea, cualquiera que... Es un tema peliagudo por acá. Cualquiera que habla al príncipe Maquiavelo sabrá que tienen razón los que dicen defínase, porque no puede ser que usted se lleve todos los premios y ninguno de los costos. Pero eso lo podríamos decir respecto de muchas personas pero es que es correcto, o sea, es obvio que tiene que comprometerse. Está ocurriendo un hecho especial, que es que en el fondo los dos, entre comillas, mejores candidatos posibles de la nueva mayoría, potenciales de la nueva mayoría para la próxima elección presidencial, según la encuesta, no son de la nueva mayoría. Eso es lo que está ocurriendo de especial. Entonces, Marco Enríquez no es de la nueva mayoría y no ha sido nunca de la nueva mayoría. De hecho, ha competido 2 veces fuera de la nueva mayoría. Y Andrés Velasco compitió, Andrés Velasco compitió en las primarias de la nueva mayoría, pero hoy día se define como que Fuerza Pública, que es su movimiento político, no está en la nueva mayoría. Además compitió porque no alcanzó a salir, se acuerda que se trató de salir y no alcanzó. Algo pasó. Entonces efectivamente está ocurriendo un fenómeno raro, que los dos candidatos potenciales no son de la nueva mayoría. Marco Enrique Minami está siendo atraído por el Partido Socialista, que lo ve como un potencial candidato presidencial. Andrés Velasco dice, yo no voy a estar en una primaria con Marco Enrique Minami, porque no pienso como él y por tanto no me puedo comprometer a aceptar las reglas del juego de una primaria, eventualmente votar por él. Y al mismo tiempo, este gobierno es muy ideologizado, y por tanto los matices a los cuales el presidente del partido de la Laura nos tiene acostumbrado, le molestan. Entonces ahora está esto de que, por ejemplo, racia contra Velasco. O sea, que los partidarios, entre comillas, de Andrés Velasco que estén al interior del gobierno no deberían estar, salvo que Andrés Velasco se defina. Pero perdón, yo quisiera hacer una precisión para ordenar la cosa. No fue Walker el que dijo en el comité político, según versiones de La Tercera, que saliera la gente cercana a Velasco. Muy por el contrario, el que lo hizo fue el presidente del Partido Socialista y el presidente del Partido por la Democracia. Solo para aclarar ese punto. Dicho lo anterior, bueno, Walker puede decir mucho. Mira, yo aquí la verdad que lo encuentro que todo este debate es una soberana torpeza. ¿De quién? De quienes quieren instalar este debate falso. Mira, yo en esto no tengo... Mira, Marco Enrique Minami no fue con la nueva mayoría la pasada, despotricó todo lo que quiso contra el candidato Frey, habló en contra de los demócratas cristianos, nos tildó de conservador, y aún así yo creo que es una persona que puede aportar a Chile y que hay que escucharlo, hay que incluirlo si quiere formar parte de la nueva mayoría. Andrés Velasco, con quien compartí en el gabinete, considero que un hombre serio, prudente, que tiene visión de Estado,
Y yo feliz que forme parte de esta, aunque tenga su movimiento aparte. Y ojalá se puedan unir muchos más, ojalá puedan tener horizontal, pueda estar amplitud, ojalá que pueda ser lo más amplio, porque uno debe convocar a las mayorías sobre la base de un programa. Encantada, porque coincidimos muchas ideas. A mí me parece, y con esto contradigo a Joaquín, yo sí creo en la ideología, porque creo que uno tiene que solventar su actividad política sobre la base de principios y doctrina. Y no tengo ningún problema, ningún complejo con reconocerlo. Milito en un partido político desde que tengo 13 años y eso no me acompleja, al contrario, me llena de honor. Entonces, en el mismo orden de idea, a mí no me pasa nada. Que no piensa igual que yo en todo. No tengo idea. Me llama la atención que llevamos 5 meses de un gobierno y los primeros 15 minutos de este programa hablamos de Sebastián Piñera y ahora estamos hablando de Marcos Enrique y Andrés Velasco. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el déficit que estamos viendo? ¿Por qué estamos discutiendo sobre candidatos presidenciales a 5 meses de un gobierno? ¿Por qué el gobierno está hoy día teniendo más bien puesto el eje en los temas que no son precisamente los que debería tener? ¿En qué está instalando una reforma tributaria que tiene que salir hoy día? Se puede ir a mixta. La reforma educacional está con serios problemas. La economía está desacelerada. Entonces, hay una discusión respecto de salud. Hay una discusión profunda. Exacto, Codelco. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la política hoy día está transformada en una discusión presidencial a 5 minutos de un gobierno que se encargó al menos de instalar en Chile que iba a hacer profundas reformas estructurales y lo que está haciendo es precisamente que hablemos de otra cosa? Y a todos les salieron los dientes. Tenemos por eso que se contesta el tiro. Ver el verdadero y falso antes de irnos a comerciales. Primera opción para el verdadero o falso. El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, y su frase del miércoles 11 de junio. Los consumidores pueden estar tranquilos de que vamos a tener un mecanismo en que si los precios de los combustibles subieran, no lo harán más allá de 5 pesos semanales. Y es con un signo de exclamación, no de interrogación. Es verdad que con el mecanismo aprobado los combustibles no pueden subir más de 5 pesos semanales, como dijo el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, el 11 de junio, perdón. Lo dejamos anotado. Y hay un segundo verdadero o falso. El expresidente Sebastián Piñera, en una de sus declaraciones, también dijo lo siguiente. Algunos piensan que la reforma tributaria y otras medidas le va a costar al país, y esto lo han dicho muchos analistas, 2 puntos de crecimiento. Si fueran 2 puntos de crecimiento, hoy día hasta ahora han sido mucho más. Eso significa que en 4 años vamos a dejar de percibir 12.000 millones de dólares de ingresos fiscales solamente por el menor crecimiento. Eso es más de lo que, de acuerdo al ministro Arenas, recauda la reforma tributaria en esos mismos 4 años. El expresidente Piñera dice que se podrían recaudar 12.000 millones de dólares menos en 4 años por el tema de la desaceleración. ¿Es cierto que esos 12.000 millones de dólares son más de lo que recauda la reforma tributaria en esos mismos 4 años? Lo veremos después de una pausa. Ahí están los verdaderos y falsos. Vamos a ver, vamos a revisar y los vamos a responder en esta edición de Ciudadanos. El primer verdadero y falso, la frase del ministro de Hacienda, Alberto Arenas. El miércoles 11 de junio dijo, los consumidores pueden estar tranquilos, vamos a tener un mecanismo en que si los precios de los combustibles, ojo en el plural, subieran, no lo harán más de 5 pesos semanales. ¿Verdadero o falso? Que el proyecto finalmente aprobado del MEPCO significa que los combustibles, en el plural, no pueden subir más allá de 5 pesos a la semana. Es falso. De hecho, el jueves pasado, la benzina de 97 octanos subió 8 pesos. ¿Por qué pasó eso? El propio ministro Arenas dio la explicación. Siempre los mecanismos de estabilización, no desde ahora, siempre se ha usado la gasolina de 93 octanos por tratarse de la de mayor consumo en el país. Y esto era en el FEDCO, esto era en el CIPCO y el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles MESCO no modificó dicha materia. ¿Alguien dijo letras chicas? Bueno, solo para el 93 octano rigen los 5 pesos, no para la de 95 ni para la de 97, para que usted, automovilista, lo sepa. Así que la declaración original del ministro Arenas es falsa porque le habló de los combustibles que no iban a subir más de 5 pesos en plural. Vamos a hablar lo del expresidente Piñera, que requiere un cálculo más o menos elaborado. Aquí Hernán Larraín se está esforzando en hacerlo. No sé si llegó a alguna conclusión. Vamos a ver la frase del expresidente Piñera. Algunos piensan que la reforma tributaria y otras medidas le va a costar al país, y esto lo han dicho muchos analistas, 2 puntos de crecimiento.
Si fueran 2 puntos de crecimiento, hoy día, hasta ahora han sido mucho más. Eso significa que en 4 años vamos a dejar de percibir 12.000 millones de dólares de ingresos fiscales solamente por el menor crecimiento. Eso es más de lo que, de acuerdo al ministro Arenas, recauda la reforma tributaria en esos mismos 4 años. Como decía Alberto Mayor, es discutible si esos 2 puntos se pueden atribuir o no al tema del crecimiento, pero nos quedamos con lo otro. ¿Es cierto que recauda eso más de lo que decía el ministro Arenas según la reforma tributaria? Y la respuesta es que es falso según las cifras que cita el propio Ministerio de Hacienda. ¿Qué es lo que dice el Ministerio de Hacienda? En los próximos 4 años, la reforma tributaria va a ir recaudando lo siguiente. En 2014, 0,30% del PIB. 2015, 0,97%. Ustedes tienen las cifras. En 2016, 1,84%. Y en 2017, 2,30%. En total, en esos 4 años, cuando la reforma todavía no está en régimen, 14.996 millones de dólares. Por lo tanto, más que los 12.000 millones que estima el presidente Piñera de menor recaudación por el bajo crecimiento. Todo el día asumiendo que la reforma tributaria va a estar aprobada. No, y depende del crecimiento económico. Lo que pasa es que supone un crecimiento económico probablemente vaya a ser menor, y eso significa que va a recaudar menos. Pero bueno, pero tampoco el informe financiero del Ministerio de Hacienda. De acuerdo a las cifras del ministro Hacienda, porque el presidente Piñera dice, de acuerdo al ministro Arenas, así que estamos tomando. Creo que es aquí donde se nota la diferencia ideológica Hacienda. de las que tú hablábamos o doctrinaria. Él tiene la medición en base al crecimiento, a los puestos de empleo o al crecimiento además inequitativo, porque esto es en beneficio solamente de los más ricos, de los que tienen capital, versus la visión de los poderosos de siempre, versus la visión, no tengo igual problema, hay algún reparo en eso, lo digo así de claro, lo que sí versus la diferencia de quienes tienen una visión más de Estado del rol del que le cabe al Estado de redistribuir esos ingresos para tener educación gratuita, para tener un programa mejor de salud, porque vamos a hablar, está dentro del tema del fondo de salud. Pero Laura, crear empleo y crear crecimiento no está también dentro de las políticas de Estado que tiene que ver con el gobierno. Sí tiene, porque hay programas específicos de generación de empleo. Lo que pasa es que la derecha siempre ha querido contraponer, nosotros somos los que generamos empleo a cualquier costa con tal de que haya crecimiento, haya actividad económica, y hoy día la presidenta lanzó una agenda pro crecimiento en materia de construcción, en materia de generación de empleo y subsidio de parte del Estado. Hoy día se anunció con el ministro de Economía una agenda. Lo que pasa es que y considerando los factores internacionales, lo que pasa es que la derecha no es capaz, primero que nada, tiene una posición doctrinaria o ideológica y no es capaz de visibilizarla o evidenciarla, tienen complejo. Entonces, bajo diferentes caminos, ¿por qué no dicen, como dijo Izaguirre, que están a favor del lucro? ¿Por qué no dicen que están a favor de que no quieren que el Estado tenga plata? Porque siguen teniendo la misma mentalidad heredada de la dictadura, de que el Estado burocrático, que gasta dinero y que no le llega finalmente a los empresarios que son los poderosos de siempre. Muy simple. Nosotros consideramos de que crecer es muy importante. A nosotros nos gusta crear empleo y creemos que es una cuestión fundamental porque eso le permite a las personas mayor bienestar. Si los gobiernos de la nueva mayoría y de la Concertación y el gobierno de Michelle Bachelet consideran que eso es de segundo orden, que crecer y la desaceleración no es tan importante, que destruir empleo en realidad es un efecto, pero más importante es recaudar más plata a través de la reforma tributaria. No pudiste entender lo que te dije. No, déjame hacerla corta. Hay distintas valoraciones para la centro derecha respecto al crecimiento y el empleo respecto de la centro izquierda. Es cosa de ver y preguntarse, porque este gobierno, y en particular el ministro Arenas, que nos dijo, miren, esta reforma tributaria va a ayudar al crecimiento. Después nos dijo, efectivamente, ha habido incertidumbre. Hoy día, después de que es evidente que ha sido afectada la economía por la reforma tributaria, se abre una discusión sobre una... Sí, pero produce incertidumbre igual. Una campaña de la derecha para desestabilizar este proceso. Eso es lo que ha habido. Todavía no hay reforma. Tú no puedes medir. Me encantaría pensar que el centro derecha ha sido lo que ha logrado esa oposición. Ha sido una mala sería justo decir que hay énfasis distintos, que la derecha pone un mayor énfasis en el crecimiento y el empleo, y la izquierda pone un mayor, o la centro izquierda pone un mayor énfasis en la igualdad. ¿Me deja una cosa? A ver, obviamente que hay énfasis distinto, pero las dos cosas son importantes. Yo me acuerdo cuando yo perdí la elección del 99 con Ricardo Lagos, la elección presidencial, el lema de Ricardo Lagos era crecer con igualdad, pero crecer con igualdad, con igualdad. El lema Patricio Elwin o Alejandro Fox, el ministro de Hacienda, era crecimiento con equidad. Entonces, tengamos una cosa clara. Si no hay crecimiento, y lo está diciendo el propio presidente de la democracia cristiana, también Ignacio Boca, lo ha planteado 2 veces en el comité político, según hemos leído en los diarios. Si no hay crecimiento, la lucha contra la desigualdad se va a perder. Porque, ¿qué pasa? Si tú has perdido 90.000 empleos en estos 5 meses, ¿quiénes son los que han perdido el empleo? Mujeres que trabajan en los malls, vendedoras, mozos de restaurante,
trabajadores de la construcción, sueldo promedio de los 90.000 empleos que se han perdido, 400.000 pesos. Entonces, si eso pasa, es imposible que tú reduzcas la desigualdad. Por eso que es tan importante el crecimiento económico. Bueno, Alberto. A ver, yo creo que lo que está diciendo Joaquín es completamente falso. O sea, primero, aquí tengamos claro varias cosas. El planeta dice varias cosas hoy día en términos de datos. El presidente del Foro Económico Mundial este año, en febrero, el Foro Económico Mundial es una institución del capitalismo internacional, global, muy importante, ¿ya? Donde la gente en general cree mucho en las grandes corporaciones, de hecho, las grandes empresas. Ese presidente dijo hace 10 años, en la inauguración, febrero de este año, hace 10 años estuvimos aquí gente protestando. Estuvimos protestando en Seattle, lo estuvimos protestando después en Nueva York, lo estuvimos en la OMC, la Organización Mundial de Comercio, lo estuvimos después convertidos en los indignados. Nos decían que el sistema financiero internacional era un desastre, que esto iba a fracasar. Nosotros les dijimos que estaban equivocados en primer lugar y en segundo lugar le mandamos policía. Hoy, a 10 años plazo de ese hito, dice él, ¿ya? Podemos decir con claridad, 1, tenían razón, 2, no tenemos una solución. El mundo entero tiene que cambiar, tiene que transformar su economía, ¿ya? Los crecimientos que tenemos son inorgánicos, tenemos problemas graves y no sabemos qué hacer. La respuesta que da a este interrogante las Naciones Unidas es con un informe donde pide a 4 premios Nobel y otros 16 economistas ya que haga un informe. El informe dice fundamentalmente, los países necesitan mucho más gasto social, fundamentalmente en educación y en obras públicas. Eso dice el informe que lideró Joseph Stiglitz, ¿ya? Y dice, el tamaño de los bancos a nivel mundial es un problema. Que los bancos cuando quiebren, hacen quebrar países, es un problema. Hay que reducir el tamaño de los bancos para que nunca haya que rescatarlos. Eso lo dice el informe de Naciones Unidas sobre la economía mundial hoy día. Lo que hemos hecho acá en Chile, y en eso es cómplice desgraciadamente también la nueva mayoría con la reforma que se hizo, es dar una reforma a favor de los bancos. Es hacer una reforma en la cual terminamos recaudando un poco más de plata, pero al final tenemos un sistema financiero que es el que domina y gobierna nuestra vida cotidiana. Por tanto, aquí hay un problema que es mucho más estructural y desgraciadamente aquí se ha instalado la idea de que crecimiento e igualdad es una ecuación que nunca se va a lograr, porque en Chile nos han dicho crecimiento con igualdad, pero nunca mejoró la igualdad y lo que mejoró fue el crecimiento. Ahora que queremos hacer un poco de igualdad nos dicen, no, ven, se desacelera la economía. Esta crisis era algo que se sabía hace 2 años, viene una desaceleración profunda, si no una crisis, eso se sabe hace 2 años, los académicos... No a este nivel, Alberto. ¿Ah? Nunca una crisis a este nivel, obviamente. Por la incertidumbre que se ha generado en estos todavía no meses, estamos en una crisis, obviamente. ya dice una crisis a este nivel. Sabemos que hay una... O sea, a mí lo que me parece grave es que tú que eres economista, que sabes supuestamente de esto, tienes que saber que efectivamente vienen términos de intercambio mucho más difíciles para Chile, que el modelo de desarrollo chileno está agotado, que demuestra falencia, hace rato viene creciendo mucho menos que en los años 90, que el modelo rentista que hemos desarrollado no ha funcionado, que el endeudamiento creció muchísimo, el ahorro bajó muchísimo, todo eso lo sabemos, ¿ya? Y resulta que ahora debe ser gran novedad, la hipótesis de una reforma tributaria con la cual nosotros concurrimos con los votos, es lo que está generando esto. O sea, es una frescura. Pero déjame decir una cosa, Alberto. A eso que tú dices hay que agregarle, obviamente, la incertidumbre que se ha generado en estos meses. Obviamente que cuando tú pones todo en juego y dices, oye, ¿quién va a invertir en una clínica hoy día si tú estás diciendo que a lo mejor se va a acabar el sistema de la ISAPRE? ¿Quién va a ampliar un colegio si hoy día los bancos le están diciendo a los colegios, por favor, mientras no se sepa qué va a pasar con los colegios, yo no le presto plata? Comprémonos todo y nos quedamos tal cual. ¿Qué pasa con las personas hoy día cuando dicen, oye, está subiendo el desempleo? ¿Me compro una casa a 20 años? Y si no tengo pega en 5 meses más, no me la compro. Son, Joaquín, las que la calle también está pidiendo cambios estructurales. Momento, déjame terminar. Entonces, es evidente que la incertidumbre que tú le has metido al sistema añade a este frenazo de la economía, que ya venía de que el precio del cobre ya no es $4, ya es $3. Pero obviamente que hay un componente interno muy grande. O sea, la economía es histérica. Pero mira, los estudios que dice Alberto Mayol y que recomiendan más institucionalidad en América Latina, más estatalidad, que funcionamiento o legitimación de la democracia, seriedad de las instituciones, son todos elementos e insumos que nos lo vienen dando hace rato y respecto de los cuales debemos reaccionar. No podemos seguir haciendo más de lo mismo. Nos lo dicen las personas, nos lo dicen los expertos. Entonces, quedarse quieto esperando, entonces nos da miedo porque viene una crisis sin hacer nada, no es la solución. La solución es enfrentarlo con seriedad, con políticas a largo plazo, con políticas serias. Pero la moderación sin paralizarse, hombre, si durante 20 años estuvimos suscribiendo acuerdos paralizándonos, comprándonos el modelo que habíamos heredado de la dictadura, y eso fue un error. ¿Cómo ha cambiado Chile en
20 eso, años, bueno, Laura. ese cambio Ustedes mismos gobernaron. Bueno, pero si eso... de todo lo que yo gracias por considerarme Chile tan tiene el mayor. ejemplo. Gracias por considerarme tan mayor, pero los 20 años era un poquito más chica. No, me refiero y la verdad a que obra de la concertación. la obra, ¿Por qué yo soy renuncian a ella? capaz de Sí, asumir si hizo perdimos el Chile que fuera un 2009. ejemplo. Hernán, perdimos Se el equivoca. 2009 y lo asumimos. Con toda la crítica de lo Perdieron perdimos, una cometimos un elección, error. Pero las transformaciones de Chile durante 20 años fueron muy pero importantes. Pero hoy día estamos en el 2014 y hay que asumir nuevos desafíos. Nos quedan un par de minutos y tenemos que plantear un nuevo tema que no se nos vaya a ir, que es el tema de la comisión investigadora votada en el Congreso sobre la situación de la ARCIS y el involucramiento del Partido Comunista en esa universidad. Hay doble estándar, y quiero partir por Alberto, en los dirigentes estudiantiles cuando deciden no votar a favor de esa comisión investigadora. Yo creo que cometieron un error. Ellos debieron haber votado a favor y al mismo tiempo abrir una comisión investigadora para el resto de la universidad. Me parece insólito que la Universidad ARCIS, ¿ya?, que una universidad menor en el sistema y en términos de capitalización, qué sé yo, bastante más pequeña, ¿ya?, esté siendo investigada mientras otras universidades con irregularidades gigantescas, con precios de venta en 100 millones de dólares. Aquí tenemos al exministro que cuando era ministro reconoció que había obtenido rentas de la Universidad del Desarrollo, ¿ya?, como propietario de la Universidad del Desarrollo. Entonces, la verdad que me parece insólito, ¿ya?, que estemos hablando hoy día de la Universidad ARCIS, que es una universidad que siempre estuvo más o menos al 3 y al 4, ¿ya?, y que efectivamente fue parte del sistema de universidades privadas, que el Partido Comunista se tuvo que tragar la culpa, efectivamente, pero hoy día quien sale al pizarrón solo es el Partido Comunista, habiendo muchas otras universidades que involucran la Universidad Miguel de Cervantes, la Universidad Cristiana, la Bolivariana, que involucra incluso al vocero de gobierno, la Universidad de las Américas, la Universidad del Desarrollo, que involucra a la derecha, la Universidad San Sebastián, las universidades que fueron investigadas por la Comisión Nacional de Acreditación por todas las malas prácticas que estuvieron vinculadas. A mí me parece insólito que hayamos llegado a eso cuando hubo una comisión del lucro, donde se dijeron cosas muy graves al interior de esa comisión del lucro, con un informe que se votó en contra, ¿ya?, y que resulta que además la derecha hizo una comisión extra para poder investigar el tema del lucro, con un informe que tenía 2 páginas y era una vergüenza. Entonces, y además no asistieron a las reuniones de la comisión del lucro y después votaron en contra sin saber los datos. Entonces, Joaquín, ¿es asimilable el caso en el que vendes propiedad de la inmobiliaria de la Universidad del Desarrollo con lo que hizo el Partido Comunista, que también retira excedentes de una inmobiliaria que estaba asociada a la Universidad ARCIS? Yo no quiero prejuzgar, Daniel. Yo siento que lo que molesta efectivamente es el doble estándar. Porque te voy a decir lo siguiente, dame 2 minutos. Si alguien del Partido Comunista trabaja en la Universidad ARCIS, como trabajaban, no sé, 30 personas, se dice, y esas personas reciben la renta que realmente corresponde y la que le habrían pagado en cualquier otra universidad, no está lucrando. Ahora, si no están trabajando o si les pagan 3-4 veces más que lo que les pagarían en cualquier parte, obviamente eso es lucro. Si la inmobiliaria del Partido Comunista, Inmobiliaria Libertad o varias de las que estaban ahí, le arrienda una casa a la Universidad ARCIS, pero le cobra el arriendo normal que pagaría la Universidad ARCIS por cualquier casa que arrienda, no está lucrando. Ahora, si le cobra un arriendo que es varias veces más al que corresponde, obviamente hay lucro. Pero, ¿qué es lo que me molesta a mí? Lo que me molesta a mí, por eso, pero no quiero prejuzgar, pero en mi caso personal, investigación en la Contraloría, dos comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados, presentación de la Cámara de Diputados de todos los antecedentes en la justicia, 2 años de investigación judicial, nada. Pero cuando se toca al Partido Comunista, cuando se toca y se dice, mira, a ver, hoy Universidad ARCIS, aquí, 9 millones de dólares llegaron de Venezuela, llegaron de Chávez, hagamos una comisión investigadora. No. Estamos en contra. Oye, bancada estudiantil. Oye, el lucro, condenándolo, mira tú. Oye, el Partido Comunista, ARCIS, veamos. No, sabes que no pudiera votar, me abstuve, no estuve. Pero la UDI, ese es el doble estándar. La UDI no debió haber pedido también, para notar el doble estándar, la UDI no debió haber pedido también una comisión específica de la Universidad del Desarrollo, porque aquí se pide una comisión específica para investigar a una universidad. Oye, si en el caso de la Universidad del Desarrollo está en la justicia hace 2 años. A mí me llegaron a la Contraloría. No hay nada. Pero si a la Universidad ARCIS se les dice, oye, ustedes, mira, ¿qué pasó? Ni siquiera estamos... Pero también está la justicia. Ni siquiera estamos prejuzgando, nada. Hagamos una comisión investigadora y dicen, no, la Universidad ARCIS no. Entonces, lo que molesta, no quiero prejuzgar, a lo mejor la justicia verá al final, es por qué el que nada hace, nada teme. Pero ¿por qué todas las universidades comisión investigadora? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no todas las universidades? ¿Por qué no se aprobó el informe de lucro? Además, está claro, el mismo director de Servicios de Impuestos Internos de ustedes dijo en la comisión del lucro una cosa muy grave para Chile, dijo, a mí no me interesa si una inmobiliaria le cobra sobreprecio, ¿ya?, a una universidad. No me interesa, dijo, porque por último voy a recaudar más. A mí me pagan por recaudar. O sea, él dijo básicamente que si alguien está lavando dinero a través de
una inmobiliaria, no le importaba. Eso lo dijo. ¿Pero por qué no dar comisión investigadora por la Universidad de García? ¿Y por qué no se aprobó la comisión investigadora del lucro? No entiendo. Pero si ya ha habido 2 comisiones investigadoras. No se aprobó. Ya está el tema en la justicia, ya fue llevado a la Contraloría. No se aprobó la comisión nada. del lucro. El informe del lucro se aprobó. Pero por favor, está todo en la justicia. Pero no se aprobó. Cuando se dice, no está en la justicia. Sí, no está tipificado el delito, la fiscalía no ha tipificado el delito. Esto con el Partido Comunista se dice, no, con el Partido Comunista no. Joaquín, te quiero recordar cuando el fiscal nacional dijo que era posible que se tipificara el delito del lucro, el ministro Hinspeter salió rápidamente y le dijo, mire, usted no ha cumplido, la Fiscalía Nacional no ha cumplido las metas. Y le dijo, aquí hay problemas de plata porque no va a llegar la plata que estábamos hablando. Y se reunieron, se sentaron, qué sé yo, y misteriosamente llegaron a un acuerdo y nunca más se tipificó el delito del lucro. No está tipificado el delito del lucro. Pero ¿no te parece raro, Alberto, a mí me parece muy raro personas eso. como Camila Vallejo, personas como Giorgio Jackson, que han hecho del lucro su bandera, cuando llegue el minuto de votar esta comisión investigadora, ¿no la aprueben? ¿No te parece raro? A mí me parece raro, efectivamente, y me parece muy raro que tú, que haces de la meritocracia tu discurso, resulta que defiendas una sociedad profundamente injusta, pero me parecen raras muchas cosas en la política. No estoy defendiendo una sociedad profundamente injusta, al contrario, creo que el empleo es la forma de hacerlo más justa. Que hay una discusión, y estamos viendo de alguna manera, con una cierta lógica del empate. Si aquí vamos a tener que investigar. No he dicho nada de que empate, de hecho. Pero a la pregunta, ¿debe o no? O sea, ¿es razonable o no que estas personas que han hecho del lucro una bandera política tan potente, cuando les toca votar, ya ahora como parlamentarios, no como líderes del movimiento estudiantil, si es razonable o no con los antecedentes que hay, investigar, abrir una investigación sobre la Universidad de Arce? Me parece que es razonable. Para todas las universidades. Y estoy de acuerdo, o sea, si la ley prohíbe el lucro en la educación superior o en las universidades, entonces se debe investigar todos los casos, y efectivamente han habido 2 comisiones y hay digamos, un proceso judicial. Ahora, a mí me llama la atención también, de alguna manera, las posiciones que han tenido y los argumentos de defensa que han tenido los ex líderes del movimiento estudiantil, ¿cierto? Tanto Camila Vallejo como Carlos Carrera han asumido, digamos, una responsabilidad política y asumen el costo, digamos, eso es lo que han dicho públicamente. El caso de Boric es distinto, ¿cierto? Él dijo que si hubiera estado ahí, tenía una licencia, entiendo, por enfermedad, hubiera votado a favor. Y Giorgio Jackson, en cambio, dice que si bien estaba ahí, no era necesaria la comisión. Entonces, hay una pequeña contradicción, por decir pequeña, pero y creo que la ciudadanía es la que se va a hacer un juicio al respecto. Yo creo que todo esto viene a ratificar aquello que planteó Michelle Bachelet en su programa de gobierno, que es que hay que terminar con el lucro para evitar esta disputa, que a todas las universidades tienen que ser investigadas. Alberto Mayor partió diciendo que cometieron un error los dirigentes estudiantiles. Ahora, yo a ellos se los perdono mucho más que a otras personas. Ayer me dio gusto escuchar a Milosevic, es que está hablando sobre el tema del lobby. Me parece a mí que esto en estos dirigentes, en estos parlamentarios, tenemos puesta toda nuestra confianza. Me parece maravilloso, incluso ver cometer voy a terminar la idea. Me parece maravilloso, aun cuando cometan errores como estos, yo no lo hubiese admitido. Pero yo creo que hay que investigar a todas las universidades que lucran, a todos los negociados que hay detrás, y es justamente por eso que apoyo el programa de Michelle Bachelet, porque me parece que todo esto hay que erradicarlo de manera tajante. Pero tú dices fue un error, hay que investigar a todas las universidades, pero todos los diputados de la nueva mayoría, con la única excepción del diputado Zafirio, votaron en contra o se abstuvieron. Bueno, es un error. De todos ellos. Yo creo que es un error no investigar las situaciones de abuso o de infracción de la ley, si para eso son parlamentarios, para velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Yo creo que cada vez que alguien actúa por intereses particulares o resguardando intereses particulares, está actuando de espaldas al pueblo. ¿Y en este caso están resguardando intereses particulares? Yo creo que en este caso, si ellos cometieron el error o de asumir, como dice Hernán, costos políticos, porque es una institución administrada por el Partido Comunista, se cometió un error. Ahora yo soy capaz de comprender y validar incluso a representantes tan jóvenes como Carlos Carrera y Camila Vallejo, porque me parece que en ella está la apuesta del país. Yo a ellos, mira, a Boric, a Giorgio Jackson, a Milosevic, a esta gente que está hoy día, la verdad que les compro mayoritariamente, como la mayor parte de la ciudadanía, cometieron un error, pero ¿cuántos más han cometido el resto de los parlamentarios que tenemos en el Congreso Nacional? Aquí hay una clara demostración, a mi juicio, de los errores políticos que alberga la nueva mayoría. La nueva mayoría ha tratado de meter muchos de estos problemas debajo de la alfombra, de llegar a acuerdos con la derecha, qué sé yo. La derecha apenas encuentra un espacio, los timbra con aquellas cuestiones en contra. La Comisión Nacional de Acreditación, todo ese caso, que es gravísimo,
¿ya? Se mete debajo de la alfombra, se evitan los conflictos, se busca una nueva comisión de acreditación, se le tratan de tapar los agujeros, qué sé yo, y no se lleva a la justicia todos estos casos. Lo que habría sido correcto por parte del gobierno, apenas llegar al gobierno, tener todos los antecedentes y bueno, que se investigue hacia atrás, obvio, todo lo que aconteció, esto tiene que pasar por la justicia. Bueno, todo eso no se hace y la derecha pasa un tiempo y ahora los timbra y les dice ya, ahora hablemos de su lucro, ahora hablemos de esto, como lo hicieron, como lo han hecho sistemáticamente. Ahí está la teoría del empate, tan brillantemente realizada, que al final terminan yendo hacia adelante la derecha y la nueva mayoría retrocediendo y defendiéndose. Porque insólitamente la nueva mayoría lo que ha hecho todo este tiempo es eso, amenazar al principio con un poco de pirotecnia, ¿ya? De que van a hacer grandes reformas estructurales y al rato estamos con la reforma tributaria quedando con el FUT, ahora estamos con que las ISAPRES no van a recibir ninguna reforma en circunstancias que el presidente Piñera con el ministro Mañalich presentaron una reforma importante que a las ISAPRES les molestaba mucho, que movieron el lobby, que lo denunció el mismo ministro Mañalich, y la Concertación dijo no vamos a aprobar esta reforma porque nosotros vamos a una reforma mejor. Y ahora estamos con que la reforma no va a cumplir. Laura, Hernán, Alberto, Joaquín, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Ciudadanos. Gracias a ustedes también por la sintonía. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Los dejamos con la que ustedes votaron como la frase de la semana y nos encontramos el próximo lunes. Buenas noches.